Yo me organicé en el 74. Empecé a trabajar como seglar en la parroquia de Aguilares, en Villa del Padre Rutilio Grande. Desde ahí para acá estuvimos trabajando en las comunidades eclesiales de base y en esa época llevamos en estudio la doctrina social de la iglesia, que para muchos que son contrarios a la injusticia la tildan como una política, pero para nosotros los cristianos no, porque es para comprometernos a transformar nuestra vida y nuestra sociedad. ¿Por qué es importante en el tema religioso o este tema religioso resguardarlo en la memoria para las futuras generaciones, don Uriel? Porque muchos desconocen cómo fue el inicio y cómo fue la misión de la iglesia en momentos difíciles. Porque no es lo mismo predicar en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ¿verdad? Y que no hay que olvidar también la memoria de los mártires, porque ellos abrieron el camino para la liberación. Ellos fueron la voz del pueblo. Si me permiten, yo quisiera recordar lo que, como 29 días antes del martirio de Rutilio Grande, él, en vista de que en esa época se arreció la persecución en contra de la iglesia y empezaron a expulsar sacerdotes del país, otros que fueron exilados. En esa época, que fue en el 77, el primer sacerdote que expulsaron fue al padre Mario Bernal, párroco de Apopa. Y yo quisiera decir estas palabras, que con estas palabras Rutilio Grande confirma su sentencia de muerte, ¿verdad? Me permiten que poco sé leer, pero dice: el padre Rutilio Grande denunció el pecado de nuestra sociedad. Dios el Señor, en su plan a nosotros nos dio un mundo material como esta misa material, como el pan material y con la copa material que elevamos en el brindis de Cristo el Señor. Tú, un anuncio, un mundo material para todos, sin frontera. Así la dice el Génesis. No es cuestión de que lo diga yo. Yo compré la mitad del El Salvador con el dinero que tengo. ¿Tengo derecho? No. No hay derecho para discutir. Es un derecho comprado, porque tengo derecho a comprar la mitad del Salvador. Es una negación de Dios. No hay ningún derecho que valga ante las mayorías. Luego, el mundo material es para todos, sin frontera. Luego, una mesa común con manteles largos para todos, como esta Eucaristía, cada uno con su taburete, y que para todos llegue la mesa y el mantel y el con qué. Por algo Cristo quiso significar en su reino. En una cena hablaba mucho de una cena, y la celebró la víspera de su compromiso total. El 23 de 23 años fue la vida pública de Cristo. Celebró una cena de despedida con los más íntimos y dijo que ese era el memorial grande, la redención, una mesa compartida con la humanidad en la que todos tengan su puesto y su lugar. Y aquí viene lo recio para aquellos que odiaban a la iglesia. Ay de ustedes, hipócritas, que de dientes a labios se hacen
llamar católicos y por dentro son inmundicia de maldad, son Caínes y crucifican al Señor cuando camina en el nombre en el nombre de Luis y en el nombre de Chabela, con el nombre del humilde trabajador del campo. Por eso dijo por último Rutilio Grande, en el cristianismo hay que estar dispuesto a dar la propia vida en servicio por un orden justo, por salvar a los demás, por los salvadoreños, por los valores del Evangelio. Es decir, esto lo dijo, fue un sermón que hizo Rutilio Grande el día 13 de febrero de 1977. A los pocos días, Rutilio Grande fue asesinado por la Guardia Nacional y Escuadroneros de la Muerte cuando él iba a oficiar misa a su tierra natal, el Painal. Bueno, en vista de eso, como estaba arreciada la represión y teníamos tomado también un cerro, que es el Cerro Chino. En ese Cerro Chino se tomó porque se buscaron toditos los medios para poder trabajar la tierra y no pudimos encontrar. Entonces lo que hicimos, tomar esa tierra que era la de San Antonio Grande. Entonces, pero como la señora dueña de esa tierra, el hijo era coronel, entonces mandó la aviación para desalojarnos. Y así fue antes de la muerte de Rutilio Grande, sí. Más con eso se acercó más la muerte de Rutilio Grande. ¿Usted estuvo de cerca trabajando con Rutilio Grande? Sí, sí, porque en el 76 empezamos a celebrar la fiesta del maíz, ¿sí? Entonces se celebraban con todas las comunidades alrededor de las que le pertenecían a la parroquia. En ese entonces todos trabajamos con las comunidades eclesiales de base. Y Monseñor Romero se remiraba. Y teníamos el privilegio porque cuando en ese año 76 al 77, Monseñor Romero nos visitaba cada 15 días, cada 22 días, y le encantaba estar reunidos con nosotros los fines de semana para ver el plan de trabajo que teníamos en las comunidades y llevábamos el plan de trabajo que íbamos a desarrollar en las comunidades. Y él nos daba ánimo, porque como estamos en plena persecución, nos decía que no tuviéramos temor, que no nos desanimáramos, que continuáramos adelante. Si a Cristo lo odiaron, lo rechazaron y le llamaban subversivo, revoltoso, alborotador, que no nos afligiéramos por eso, nos sintiéramos alegres, si era por causa del Señor. Y así, el problema mayor que nosotros tuvimos en Aguilares fue, mire, de que dentro de todos los que nos reuníamos, habían bastantes, pero en vista cuando ya empezó a sufrir la iglesia la persecución, y cuando vio que el trabajo de la iglesia era bastante duro, entonces porque era de dar cumplimiento a los documentos de Medellín y de Puebla, entonces Monseñor Romero le trató de darle cumplimiento a esos documentos. Entonces llevamos un evangelio, pues, ante el Señor, ante Monseñor Romero, era un evangelio auténtico de Jesucristo, porque era de luchar por cambiar nuestra sociedad en que vivíamos. Entonces, en vista de eso, muchos de los que se reunían con nosotros se apartaron, se salieron y se hicieron de orden. Eran los peores enemigos porque ellos bien nos conocían de nombre y apellido, y fueron los que nos fueron a poner allá en las alcaldías con los nombres y apellidos. Entonces ya en todas las alcaldías éramos rojos. Ya no teníamos, si salíamos a Aguilares, a la parroquia, con mucho cuidado porque al regreso nos caían y nos desaparecían. Y así muchos.
La, la táctica que usábamos, que en el mercado, cuando veíamos que nos perseguían, nos le andábamos para colarlos rápido en medio de la gente para despistarlos, y después los montábamos rápido en el bus y así quedaban burlados. Entonces fue muy terrible porque diariamente aparecían cadáveres en las troncales. A cada cuadra ponían 2, 3, 1 con un tercecito de leña, así, a la par del cadáver, con un papelito que decía EM, por traidor a la patria. Entonces se identificaban como escuadroneros de la muerte que cometían eso. Y así era todos los días. La Iglesia Católica, don Obdulio, fue una bien perseguida. Hubieron Totalmente Rutilio perseguida, sí, y sí, otros sacerdotes, sí, catequistas sí, asesinados durante el conflicto. cómo no. A continuación, después del padre Rutilio Grande, comienzan a matar a Ernesto Barrera, a, a Octavio Ortiz. Ortiz y muchos sacerdotes, muchos sacerdotes. Y a los 3 años de que matan a Rutilio Grande, perdón, al- el padre Rutilio Grande cae el 77, a los 3 años después cae nuestro pastor. Otro profeta que también dirigió las palabras y que con esas palabras también firmó su sentencia. Y yo quisiera que recordáramos la última homilía que Monseñor Romero pronunció en la Iglesia Catedral de San Salvador, que con un cariño, con amor, quiso hacer el llamado a los oligarcas y más que todo a la Fuerza Armada. Y esas fueron las palabras. Quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, a la policía de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan ante su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de la ley de Dios, de los derechos de la ley de Dios, de la dignidad, de los derechos humanos de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Quisiéramos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Entonces, esa fue un día antes de su martirio. Y quisiera dirigir también las últimas palabras cuando ya Monseñor Romero recibe la aval en su corazón. Y esto fue lo que dijo en la iglesia de la Ermita de la Divina Providencia. Al momento de que Monseñor Romero estaba haciendo la consagración. Y él dijo, esta Eucaristía es precisamente un acto de fe, con fe cristiana. Parece que en este momento la voz diatriba se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció para la redención del mundo. Ese cáliz, el vino, se transforma en la sangre para la salvación. Este cuerpo inmolado, esa sangre sacrificada por los hombres, que nos alimente también a nosotros para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor. No para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz.
a nuestro pueblo. Y dijo Monseñor, unámonos pues en fe y en esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. En este momento fue que sonó el disparo. Entonces, al saber nosotros más tarde de que había muerto Monseñor Romero, sentimos casi, en ese momento pensamos nosotros que era como cuando se sintieron los apóstoles cuando mataron a Cristo, ¿verdad? Que todos se desconcertaron y ya no hallaban qué hacer. Decían que ya todo había terminado. Así también nos sentimos nosotros. Cuando matan a Monseñor Romero, nos sentimos bastante que era la única esperanza. Que decíamos que matando a Monseñor se iba a terminar la voz. Pero no. Ya estamos próximos Sí. a celebrar. Sí, ya estamos. Hoy en este año se celebran los 44 años. Ujú. Ok. Así es que a raíz, a raíz perdón, en relación a lo que Monseñor Romero, yo hice una canción que se titula Clamando Justicia. No la voy a cantar, pero sí la voy a recitar, si me permiten. Se llama Clamando Justicia. 1980 fue visto y estaba herido. Brota clamando justicia, sangre del pueblo oprimido. Lunes de marzo en la tarde, lunes con dolor entero, con una bala en el pecho cayó Monseñor Romero. Ese lunes 24 en Ciudad San Salvador, los asesinos al sueldo mataron al defensor. Era la voz de los pobres, era como es el sendero, era un himno, Óscar Arnulfo Romero. Era valiente y sencillo, sencillo como el maizal, y era viento huracanado contra los signos del mal. En los domingos de invierno, Óscar Arnulfo decía, no se olviden mis hermanos, que del pobre viene el día. Lo demás todos lo saben, entre voces bien unidas. Lloren gorriones chiltotas, lloren calles y avenidas. Monseñor Óscar Romero, tu cuerpo no más quitaron, pero tu espíritu vive en todos nuestros hermanos. Los mártires de la iglesia, sus almas han consumado. Hoy se revive la historia de Cristo crucificado. Muy bonita. Continuamos y hoy quisiéramos conocer la opinión de don Obdulio y que nos cuente. Usted ha traído una fotografía o un objeto que nos hable sobre esa historia. Esa fotografía la tomamos nosotros en Mexicano en el 86, estando en el refugio de Domus María. Yo allí estuve un tiempo, no como en calidad de refugiado, porque yo a pesar de que iba herido de aquí de la zona, no estuve en calidad de refugiado, porque a mí me curaron allí, pero mientras iba, la misión mía era de ir a las iglesias solidarias, a dar testimonio y a pedirles de que hicieran gestión ante el gobierno que nosotros queríamos regresar. Y que estando al regresar nos ayudaran en dar material para la construcción de láminas y para trabajar en la tierra. Y así fue, porque la iglesia episcopal y más que todo la iglesia, el arzobispado nos ayudó muchísimo. Sí. Entonces allí fue donde me tomó, que por cierto estuvimos cuando fue el terremoto, que ahí estábamos en Domus María, el 10 de Octubre. octubre, sí, cuando quedó paralizado todo y sí, estuvo muy terrible. Después, y estuve trabajando allí como dentro de la directiva interna de parte del arzobispado. Uh-huh. Después desalojamos porque el arzobispado quería de que poner allí el seminario menor. Y nos trasladamos para Calle Real. Allí estuve unos días, allí conocí a la hermana Peggy, en el 86. De allí salimos a la primera semana de pastoral al seminario de la montaña. Sí, el seminario de San José de la Montaña. Ahí hubieron muchos representantes, sacerdotes y religiosas y laicos.
Y allí me di cuenta de que realmente dentro del clero hay una gran contradicción. No todo es color de rosa, porque me di cuenta porque hay muchos sacerdotes allí que conocí que eran bastante reaccionarios, eran bastante tradicionalistas y conservadores. Es decir, porque no estaban de acuerdo cuando un laico campesino hablara en cuanto a la realidad de que se vivía, ¿verdad? Para ellos no, eso era muy extraño y que también no era necesario. Ellos lo necesario era solo ver para las cosas de ahí arriba. Ajá. La fotografía que usted me dice, ¿qué representa para usted? Sí, representa porque estuvimos en ese entonces, estábamos, primero que ya estábamos a una edad media, que no estábamos tan de edad, y que nos recuerda porque allí es donde estuvimos nosotros eh, este, empezando a, a crear la familia. Y allí fue donde estuvo Miriam, estaba tiernita la Miriam. Y bueno, después vino Francisco, lo mismo, estuvimos allí. Y eran, la gente era muy cariñosa, gente que tenía mucho tiempo de estar allí y que no querían salir del refugio. Bueno, quizás después de eso que nos venimos a Calle Real, allí pues trabajamos siempre como eh, con la con la misión de la iglesia, porque yo he sido todo lo que soy y esa ha sido mi vocación, El servir a la iglesia. servir a la iglesia. Pero Comparte, también, usted, no, termine su idea, termine su idea. también no solamente trabajar en la iglesia, porque también he estado comprometido en algunos trabajos de, de la, de la organización. Ujú. Nosotros fuimos los primeritos que llegamos allí y nos venimos porque estando en el Barillo podíamos haber estado allí tranquilos en el Barillo, pero nos dijeron de que era necesario que viniéramos para acá a tomarnos este lugar porque iba a venir una gente de Copapayo que venía de Mesa Grande y que era necesario de que nosotros sí recibirla. Y en ese entonces recién, cuando antes de venir ellos, también nos avisaron de que iba a venir las personas que venían de Mesa Grande también a tomar posesión aquí a Sacamila, a los Sacamiles. Entonces, nosotros, los tres personas que habíamos, eh, fuimos a Chapodar, allí la parte ahí de la entrada de la Sacamil 1, hasta allá las entradas y había un cañal y eh, había mucho trabajo allí que limpiar, en el cual limpiamos allí. Días después trajeron el material, lámina, madera y unas bases de cemento. Y nosotros era la misión de ir todos los días a buena mañana a cuidar, a ver que no se fueran a llevar ese material. El caso fue de que hubo unos días de que teníamos temor, porque cuando le llegamos nosotros no sabíamos, cuando íbamos a cuidar la madera, nos encontramos de que allí donde está la bomba estaba el retén de los soldados y nos dijeron que a qué íbamos. Es que nosotros tenemos un material ahí arriba y vamos a cuidar. Ah, es de ustedes, sí. Entonces, pasen, dijo. Y fuimos allá, ahí enfrente donde vive Tilo. Ahí había un patio donde están los palos de morro y un palo de níspero. Allí se descargó la madera y allí fuimos nosotros. Allí estaba la jefatura y todos los soldados. Y se sorprendieron cuando llegamos. Entonces, ¿y ustedes qué es lo que vienen a hacer? Venimos a cuidar aquí, a ver este material que tenemos aquí, que es de ustedes, ¿sí?
propiamente no es de nosotros, pero es que de unas personas que van a venir y venimos nosotros, estamos encargados de venir a cuidar para que nos lo lleven. Ah, qué bien, vaya, está bien. No les hicieron nada. No, de ahí salimos con un mecate a dar la vuelta. Y así, todos los días íbamos. Sí, pero gracias a Dios, pues que la venida de ellos fue muy, para nosotros fue de mucha alegría porque ya no estábamos tan solos como estábamos antes. Ya teníamos, Vecinos. sí, ajá. Está bien. La venida de Mía aquí a esta zona conflictiva fue en el 81. Todavía no habían bombardeos, pero como casualizó la suerte que el siguiente día se presentó la aviación a bombardear la zona alta y la zona baja. Y ahí es donde empezó los ametrallamientos. Y se empezó que por la mañana recibíamos como desayuno los morterazos que se emplazaban aquí en el cuartel del Paraíso, en la Bayer, en Aguilares y aquí en Suchitoto, y nos hacían juego cruzado. Eso era por la mañana. Y por la tarde, el almuerzo era la aviación, los A-37 que venían a ametrallar y a bombardear. Y por la tarde, la cena era el avión A, un Pando, no me acuerdo cómo le llamaban, pero que ese los iluminaba en la noche. Nos tiraban luces de bengala, pero con unos grandes tiros enormes. Y bien se miraban, como eran de incendiarias, ¿verdad? Y fíjese qué curioso, cuando este avión tiraba esas luces de bengala, las que caían en los árboles, se lograba ese material, porque no se apagaba y no se quemaba del todo, pero los que caían en el suelo sí. Y la gente, como ya estaba familiarizada, cuando venía ese avión se alegraba y detrás de él para ver a dónde iba a caer esa luz, esa bengala. Entonces, cuando caía en los árboles se encaramaban para bajar, porque era un gran manto, que de ese manto se le hacían camisitas a los niños, vestiditas a las niñas. Y del hilo que tenía, un gran torsal de hilo, costaba así, pero con ese hilo se remendaba la ropita. Ajá. Así es de que por una parte nos beneficiaba ese avión. Ajá. Entonces, pero que sí, esa fue nuestra vida en esta Día a día. Día a día, sí. Sí. Entonces, ya para cuando, por ejemplo, en mi caso, yo no anduve con ese pedazo de hierro combatiendo, pero sí andaba combatiendo en otra forma, porque yo era coordinador de masa, les decía. Y qué peor, porque andar con un montón de gente, ingeniándoles a ver a qué lugar se les podía llevar para defender tantas vidas, no era tan fácil. No era como andar solo con el fusil defendiendo mi pellejo, sino que a mí me tocaba andar dirigiendo hasta 500 más personas para ver dónde me las llevaba a refugiar, para defenderlas de las invasiones. Entonces, pero gracias a Dios, porque yo nunca me faltaba a mí la Biblia, y en los momentos me ponía a leer un salmo para que Diosito nos defendiera en esa ocasión. Sí. Y así era como, y como decíamos al principio, qué forma se le puede transmitir a la historia. Y realmente que nuestra historia, para eso hay tiempos de recordar y tiempos de contar. Es como transmitir, como se hizo la Biblia, como se transmitió la Biblia, y así vocalmente se transmitía de padre a hijo, así también nuestra historia se ha de transmitir a esta generación, ¿verdad? Para que esos valores no se mueran, sino que siempre siguen con vida. Esta comunidad ha tenido un gran privilegio,
se ha recibido mucha ayuda. Y gracias al esfuerzo también de las personas, como decía doña Minta y don Rogelio, de que fueron personas que se destacaron a servir a la comunidad. Entre todos, pues hicimos estas construcciones, las viviendas, la iglesia católica y, y la construcción de la escuela y así. O sea que ya poco a poco eh, se fueron consiguiendo y se logró pues lo que ahora tenemos muchos signos de vida en la comunidad, pero ha sido con el esfuerzo de todos. Ok, bueno, gracias, don Obdulio.